Escuchamos lo que el agro necesita, aprendemos de muchas experiencias. Tú nos das valor para transformar y darte soluciones a Tamar. Escuchamos, aprendemos, solucionamos, con asesoría y transformación. Somos soluciones, somos Adama. Bienvenidos nuevamente al podcast de Adama Colombia, un espacio para escuchar, aprender y brindar soluciones de valor dentro del agrocolombiano. Hoy en nuestra segunda entrega nos encontramos con dos invitados muy especiales y expertos en conocimientos de diversas ciencias que estructuran nuestra linda labor de la agricultura. Junto con Juan David Amaya, nuestro gerente de desarrollo, y nuestro coordinador de mercadeo de la zona occidente, Diego Chávez, tendremos la oportunidad de aprender sobre un tema inquietante, importante y sobre todo de mucho cuidado, como lo es la botrytis en la agricultura. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos, acompañarnos en este espacio de transmisión de conocimiento, información que hemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias a ti, Juan. Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa. Acompaño para saludar a Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Camilo, mucho gusto saludarlos, mucho gusto saludar también a toda la audiencia que nos escucha en este podcast de Adama. Un gusto para nosotros tenerlos. Esperamos que sea un programa lleno de conocimiento y lleno de valor para nuestro agro colombiano. Entonces, Juan y Diego hoy nos van a ayudar a entender mucho más a fondo esta enfermedad. Juan, Diego, adelante, los escuchamos. Bueno, muchas gracias, hombre, Camilo. Pues empezamos hablando sobre el tema precisamente de la importancia de la botrytis en la agricultura. Pues la botrytis es supremamente importante para los agricultores, por ejemplo, de frutales, de hortalizas, inclusive ornamentales, porque normalmente ese tipo de enfermedad afecta directamente lo que ellos cosechan. Por ejemplo, en el caso de la mora o en el caso de la fresa, ellos inclusive, los agricultores, le tienen un nombre a ese tipo de enfermedad y le llaman el pudre, o algunos le llaman el moho gris también. ¿Por qué? Porque afecta directamente la fruta, dañándola completamente. Entonces, esa es una de las principales, digámoslo como tal, causas de ese tipo de impacto, digámoslo, que produce a nivel de la agricultura, pero también hay otras, como que, por ejemplo, la botrytis puede causar daño no solamente en el cultivo, sino en post cosecha. Y eso lo ven, por ejemplo, en la parte, digámoslo como tal, en la casa, las personas, digámoslo como tal, que compran fresa y mora y la tienen en la nevera, digámoslo como tal, y cuando ya lo van a consumir ya está, digámoslo como tal, el fruto dañado y muchas veces dañado por botrytis. O sea, no es una enfermedad que solamente esté en el ámbito del cultivo, sino que también traspasa, digámoslo como tal, más allá el tema de la cosecha y se puede presentar como una de las principales enfermedades a nivel de post cosecha. Otro tema importantísimo de la botrytis es también la capacidad de resistencia para los productos de control químico. Se ha visto que es una de las especies que tiene mayor cantidad, digámoslo, de resistencia a varios grupos químicos. Y por eso precisamente el agrónomo que trabaja en flores o el agrónomo que trabaja en frutales, cuando está haciendo un control químico, tiene que necesariamente estar rotando todo el tiempo de grupos químicos y sobre todo de mecanismos de acción, porque esta enfermedad se defiende muy bien. Y finalmente también, otro aspecto muy importante es que tiene la capacidad de sobrevivir a condiciones favorables o desfavorables a través de estados sexuales y asexuales. Y tiene un amplio rasgo de hospederos. Se han visto más o menos alrededor de unas 35 especies, digámoslo como tal, de esta enfermedad, que pueden atacar hasta 1.400 especies de plantas a nivel mundial. Entonces, todo esto, digámoslo como tal, da un contexto de toda la importancia que tiene en los cultivos, el manejo de la botrytis. Bueno, botrytis fue uno de los
primeros hongos que se clasificó en 1729 por Micheli, y el nombre precisamente botrytis viene de una raíz griega que es botris, que significa racimo de uvas. ¿Por qué razón ese nombre de racimo de uvas? Porque cuando se lo ve al microscopio, se ve precisamente como esa forma, digámoslo como tal, de un racimo de uvas, muy pequeñito. Y la otra parte, cinerea, es una raíz o un adjetivo latín que quiere decir o hace referencia al color ceniciento, al color grisáceo que tiene precisamente este hongo. Y él tiene una historia bien particular. Cuando en ese tiempo, precisamente en ese siglo XVIII, cuando había en Europa el cultivo precisamente de uva, hubo una historia muy particular, y es que en esa época hubo un problema de una finca en donde se estaba produciendo precisamente uva, donde no se cosechó a tiempo. Esa uva pertenecía precisamente a una finca que era de la cual era propietario un obispo, y ese obispo regaló precisamente esas uvas a los campesinos de la región, y esos campesinos aprovecharon esas uvas y las secaron, digámoslo como tal, las volvieron vino, y se produjo precisamente un vino de una alta calidad. Entonces ahí viene un concepto bien curioso, que es ¿cuál? Que es precisamente el hecho de que la botrytis estaba involucrado en un proceso metabólico que hizo que se produjera inconscientemente un tipo de vino de mejor calidad, y a eso se le llamó podredumbre noble. O sea, los agricultores normalmente le llamaban podredumbre gris a la botrytis, y en este caso la podredumbre noble era la que ellos hacían conscientemente, ¿no es cierto? Ya después conscientemente, para que la uva se transformara a través de la botrytis en un vino de mejor calidad. Diego, esta anécdota que nos mencionas respecto a la producción de este vino documenta un caso excepcional, realmente, en donde el hongo es aprovechado y valorado en un proceso productivo, ya que en la gran mayoría de todos los demás casos su presencia limita realmente la producción agrícola, requiriendo, en este caso, de medidas profilácticas para su manejo. En este caso puntual, en esta historia del vino, la inoculación con este hongo de botrytis se utiliza en algunas variedades de uva producidas especialmente en Europa Occidental, países como Francia, Italia, Alemania, y también en la costa de California, Estados Unidos, para producir vinos muy distintos en cuanto a sabor y aroma, con elevados niveles de azúcar como consecuencia justamente de la acción del hongo sobre la fruta, logrando una deshidratación del tejido y por ende una mayor concentración de los azúcares naturales de la fruta. Es por esto que estos vinos son conocidos por un tono dulce que gusta mucho en ciertos mercados. Bueno, en cuanto a la parte de síntomas y signos de la botrytis es una enfermedad que produce normalmente como síntomas necrosis, una necrosis que normalmente el agricultor lo ve en fresa o en mora, la ve en el fruto, pero una necrosis que además viene acompañada de una pudrición. Por eso precisamente es que el agricultor le llama a eso el pudre. Y encima de esas frutas aparece una serie de estructuras muy pequeñitas, que es como una especie de un polvillo, que inclusive si uno lo toca o lo golpea, ese polvillo sale a manera de unas partículas de color grisáceo abundantes. Y ese polvillo, entonces, ¿qué es? Es básicamente las estructuras reproductivas que tiene el hongo, que se llaman las conidias. Además de eso, él también puede producir, digámoslo como tal, otra serie de estructuras. La botrytis puede producir, por ejemplo, ascosporas, o puede producir también, inclusive, otra serie de estructuras que se llaman esclerosios. Esos esclerosios generalmente se producen en épocas secas, en épocas calurosas o en épocas frías también. Y básicamente lo que hacen es que son estructuras casi que de resistencia. Se mantienen en el cultivo. Pueden sobrevivir
están adaptadas cuando no hay estructuras donde reproducirse, cuando no hay, por ejemplo, las frutas, cuando no hay flores. Entonces él se mantiene ahí y después cuando llega la época, cuando llegan las condiciones ambientales, en esos momentos ella puede volver a reproducirse. En cuanto a la clasificación de la botrytis es un hongo filamentoso que pertenece al filo de las ascomicotas y a la familia Sclerotiniaceae. Y botrytis tiene, o normalmente para clasificar la botrytis, ¿cómo se hace? Se hace en base a algunos aspectos morfológicos, o por ejemplo, la parte del tamaño de las conidias, la forma del conidióforo, el tamaño y la organización de los esclerocios, la morfología de las conidias en el medio del cultivo. Y ahora, recientemente, esto es, digámoslo, algo de hace más o menos unos 20 años, 15 años, 20 años, lo que se ha querido es tratar de clasificar de otra manera la botrytis, y es a través precisamente de aspectos filogenéticos. Para hablar sobre precisamente los aspectos filogenéticos tenemos que hablar de la relación hospedero-parásito. Entonces, botrytis es un hongo necrótrogo, es un hongo básicamente que para poder alimentarse debe primero parasitar el huésped, produce una serie de toxinas. Cuando lo empieza a parasitar, pues, empieza a producir una serie de toxinas, y esa serie de toxinas lo que hacen es dañar la parte estructural del hospedero, ¿no es cierto? Entonces, por eso precisamente cuando vemos que una botrytis está atacando, por ejemplo, una mora o está tocando una fresa, lo que estamos viendo es que precisamente se empieza a morir el tejido, a producir ese pude, digámoslo como tal, en el tejido. Y eso lo hace a través de una serie de herramientas que tiene la botrytis. Entonces, esta es una relación de tipo necrótrogo. En este caso, entonces, lo primero que hace la botrytis es producir unos apresorios. Los apresorios hagan de cuenta que son unas especies de raíces que lo que hacen es atravesar la pared celular del hospedero. En este caso, hablemoslo, por ejemplo, de una mora, hablemos de una fresa. Y al atravesarlo, lo que hacen es la botrytis empieza a secretar una serie de sustancias que se conocen como proteínas efectoras, y esas serie de sustancias lo que van a hacer es causar la muerte del tejido, y ella, precisamente después de causar la muerte del tejido, aprovecha para alimentarse del hospedero. Entonces, lo que se ha visto entonces es que hay alrededor de 125 de esas sustancias, de esas proteínas efectoras, que las produce la botrytis, diferentes especies de botrytis. Entonces, lo que han tratado de hacer es clasificar o hacer, digámoslo como tal, distinguir cuáles de esas sustancias sirven para atacar cuáles hospederos y cuáles otras sirven para atacar otros hospederos diferentes. Pero no ha sido tan fácil, la verdad. Es algo muy particular, porque no necesariamente las que producen una serie de sustancias pueden atacar un rango amplio de especies, y otras que producen una serie de sustancias similares atacan solamente un rango muy, muy estrecho de hospederos. Bueno, y además de eso, otro aspecto bien interesante de la botrytis es que lo que se ha visto es que hay una comunicación entre la parte del hongo y la parte del hospedero. Entonces, cuando el hospedero se siente atacado por algún tipo, digámoslo como tal, de enfermedad, ella siempre produce una serie, digámoslo como tal, de moléculas. Y esa serie de moléculas básicamente lo que sirven es para avisarle a la planta que tiene que empezar una serie o una reacción de defensa contra un organismo que lo está produciendo. Pues resulta que lo que se ha investigado también es que curiosamente la botrytis también produce ella misma ese tipo, digámoslo como tal, de sustancia, ¿no es cierto? Que le sirve para atacar. O sea,
Es algo muy ambiguo, es algo muy curioso, digámoslo como tal, que no se sabe todavía qué tipo de papel cumple y por qué razón tanto el hongo, en este caso la botrytis, como el hospedero, en este caso hablemos, por ejemplo, de una planta ornamental, por ejemplo, ambos producen una misma sustancia que es común y que en el caso del hongo, sirve para atacar y en el caso del hospedero, sirve para avisar que le están atacando. Y otro aspecto muy interesante respecto a la parte, digámoslo, de esa interacción entre el hongo y el hospedero, es que se ha visto que la botrytis a un pH bajo normalmente utiliza una serie de herramientas, una serie de sustancias que se llaman proteasas, que degradan la célula de una manera diferente a cuando el mismo hospedero tiene un pH más alto y que en este caso la botrytis utiliza otra serie precisamente de herramientas para atacar a la planta hospedera. Como veíamos anteriormente, Botrytis cinerea es un patógeno microtrófico de alta significancia en la agricultura mundial. Genera un daño que está estimado en alrededor de 500 especies de plantas, especialmente vegetales y frutas frescas, generando daños económicos que están valorados en el orden de los 10 a los 100 millones de dólares en escala global. Diego, esto que nos cuentas es muy importante, ya que este hongo logra invadir prácticamente todas las partes de la planta, incluyendo tallos, flores, frutas y semillas, tanto a nivel de campo como en las etapas post cosecha, siendo este último aspecto muy importante, ya que limita la vida útil de anaquel de las especies vegetales que se comercializan en fresco. Esta infección usualmente inicia en tejido vegetal senescente o dañado. Debido al amplio rango de plantas hospedantes para esta enfermedad y al gran daño económico que históricamente ha ocasionado en la agricultura mundial, Botrytis es un patógeno ampliamente estudiado, derivando en múltiples recomendaciones para un control eficiente y duradero. El control de Botrytis resulta complejo, teniendo en cuenta que posee varios modos de ataque y cuenta con etapas tanto sexual como asexual de supervivencia, siendo esta última la más importante y común en campo, que le permiten sobrellevar diversas condiciones. Las esporas asexuales, denominadas conidias, son fácilmente dispersadas por el agua y por el viento, mientras que las esporas sexuales, llamadas esclerosios, son favorables para la supervivencia del hongo en condiciones adversas. En el caso de la infección de la botrytis, básicamente lo que se tiene es que la formación, digámoslo como tal, de ese tubo germinativo, que es lo que les decía yo que parecía como una raíz, normalmente se produce dura entre 1 a 3 horas básicamente en presencia de agua y se puede presentar de una manera muy simple, ¿no es cierto? O se puede presentar de una manera, esa raíz, de una manera muy compleja cuando hay una serie de nutrientes a nivel de la planta que pueden producir ese efecto. Entonces, cuando se produce esa raíz, esa pequeña raíz que se llama presorio, el hongo puede penetrar directamente a través de la epidermis del tejido, o también lo que puede hacer es aprovechar, digámoslo como tal, a través de otros tipos de aberturas naturales. O sea, hagan de cuenta que la botrytis, si no ataca directamente, si no rompe el tejido, también puede mirar que hay unas especies de unos poros, unos pequeños poros que se le llaman estomas, que son aberturas naturales, o pueden haber también heridas, y ella puede aprovechar precisamente eso para entrar dentro de la parte del hospedero. Pero otra vía de penetración también es a través de órganos especializados, como por ejemplo de la planta, como el caso de glándulas secretoras o órganos florales, por ejemplo. Entonces lo que se ha visto es que la botrytis puede aprovechar que la planta tiene una serie de estructuras, como por ejemplo en el caso de las flores, toda la parte de los pétalos, la parte de las estructuras reproductivas, los pistilos, que normalmente después de la etapa de fecundación de la flor empiezan a degradarse, y ella puede infectar precisamente esas estructuras y quedar ahí como un inóculo secundario
para después llegar e infectar o producir el desarrollo cuando el fruto ya esté maduro. En cuanto a la parte de la dispersión de la botritis normalmente se puede dispersar a través del aire. Como ya lo dijimos, ella produce una serie de estructuras muy pequeñitas que se llaman las conidias, que vuelan como un polvillo muy fino de color gris. También se pueden dispersar a través de las salpicadoras de agua, a través de actividades físicas o mecánicas, inclusive a través, por ejemplo, de la parte de insectos. Como por ejemplo las polillas, los thrips, las moscas de las frutas, todo ese tipo, digámoslo como tal, de insectos también pueden servir como una manera de que la botritis vaya pasando de una estructura a otra estructura dentro de la misma planta, o de una planta a otra planta dentro del mismo cultivo, o de un cultivo a otro cultivo dentro de la misma región. Y las estructuras, digámoslo como tal, de las estructuras de la botritis, básicamente pueden ser de dos tipos. Como ya lo dijimos anteriormente, pueden ser de tipo asexual, que son las conidias, y puede tener estructuras reproductivas sexuales, como el tipo de esclerosis. Entonces, lo que se ha visto es que normalmente la luz es uno de los principales factores que hacen que se produzca, o en este caso, por ejemplo, la luz, ¿sí? Hace que se produzcan las conidias, o en el caso, por ejemplo, de la oscuridad, dispara rápidamente la formación de esclerosis, o sea, las estructuras reproductivas sexuales que van a servir como remanente y como estructuras de resistencia. Bueno, finalmente, en cuanto a la parte de las condiciones ambientales, las condiciones ambientales principales para el tema de botritis son básicamente relacionadas con la parte de la humedad relativa. Entonces, lo que se relaciona, digámoslo como tal, con una infección de la botritis, es indispensable una alta humedad relativa, es indispensable presencia de agua libre en las hojas o en los frutos, para que ayuden a todo el tema de infección inicial y para que también sirvan, en el caso de las salpicaduras por lluvia, para toda la parte de dispersión, como ya lo habíamos hablado también. Además de eso, la producción de esporas se aumenta también en temperaturas, en ambientes o en un rango de 15 a 22 grados centígrados. O sea, las claves aquí serían entonces, en el caso de las condiciones ambientales, una alta humedad relativa y además de eso, una temperatura entre 15 a 22 grados centígrados. Juan David y Diego, muchas gracias por su tiempo y por todo el conocimiento dado durante esta primera parte sobre el capítulo de botritis en la agricultura, donde aprendimos puntualmente sobre sus generalidades y las características más relevantes de este blanco biológico tan limitante para los cultivos, y sobre todo de mucho cuidado para poder lograr una cosecha exitosa. Como lo mencioné anteriormente, esta es la primera parte del capítulo sobre botritis en la agricultura que Adama les va a entregar. Esperamos que estén muy atentos a nuestra segunda parte, donde hablaremos sobre los diferentes tipos de control de esta enfermedad, de las soluciones integrales que Adama brinda para ustedes y de unos tips fundamentales para el rendimiento de sus cultivos. Una vez más, muchas gracias a Juan David y a Diego, y a usted que nos está escuchando desde cualquier parte de Colombia. Esperamos su constante compañía en esta nueva sección de Podcast Adama Colombia, un espacio para escuchar y aprender juntos. Muchas gracias. Escuchamos lo que el agro necesita, aprendemos de muchas experiencias. Tú nos das valor para transformar y darte soluciones a amar. Escuchamos, aprendemos, solucionamos con asesoría y transformación. Somos soluciones, somos Adama.